y es por eso que vamos a hablar de Martín Miguel Juan de Mata Güemes Montero de Goyechea y La Corte, más conocido como Martín Miguel de Güemes. Fue un militar y político argentino que cumplió una destacada actuación en la Guerra de la Independencia de la Argentina. Durante 6 años fue gobernador de Salta. Con muy escasos recursos libró una constante guerra de guerrillas, conocida como la Guerra Gaucha, deteniendo 6 invasiones del ejército español y conservando así el resto del actual territorio argentino libre de invasores realistas. Para conocer un poco más sobre la historia de Martín Miguel de Güemes, nos conectamos con María Irene Romero, historiadora, profesora de la Universidad Católica de Salta. Publicó en revistas especializadas trabajos de investigación histórica y es autora de varios libros. Miembro de la Junta Eclesiástica de Historia Argentina, directora del Instituto de Investigaciones Históricas General Manuel Belgrano y profesora a cargo de la Cátedra Abierta General Martín Miguel de Güemes de la Facultad de Artes y Ciencias. Irene, muy buenos días, ¿cómo estás? Carolina te saluda, que tengas buen domingo. Buenos días, Carolina. Gracias. Gracias a vos por esta comunicación y bueno, queremos recordar y conocer un poco más de adentro la historia de Martín Miguel de Güemes. Buenísimo, porque es un personaje interesante para conocer, como bien se presentó. Es una persona que se ha puesto al hombro toda una campaña emancipadora durante los años que fue gobernador y antes también, pero lamentablemente su vida se ve tronchada rápidamente porque muere con 36 años. Muy joven, ¿no? Muy joven, colabora con San Martín en un plan continental, y lo más notable de todo esto es que hay mucho por hacer y no hay dinero con que financiar toda esta campaña. Ujú. De hecho, que el gobierno nacional no le enviaba a Güemes los recursos necesarios. Muy poco apoyo de las otras provincias, es decir, ha quedado librado a lo poco que le podían dar estas tierras que ya no tenían el giro comercial importante, porque el hecho de que se haya separado Buenos Aires del resto del virreinato en 1810 ha significado una ruptura de los vínculos mercantiles, y mucho más que después el desastre de Huaki y la batalla de Sipe-Sipe signan que ya los vínculos económicos con el Alto Perú quedan definitivamente rotos, Claro. y hay una vía comercial que ya no aporta, y hay que surtir ejércitos con muy pero muy poco dinero, recurriendo a la buena voluntad del vecindario, que no siempre tiene los fondos suficientes y no siempre tiene los ánimos suficientes. Porque acá en el norte se nos da una situación compleja, ¿no? Hay un comercio que no quiere sufragar más los gastos a través de los empréstitos, Ujú. a diferencia de lo que le pasa a San Martín en Cuyo, donde hay un comercio que sí le presta el concurso Sí. para retornar a las viejas vías comerciales. A Güemes no le fue tan bien en ese sentido. ¿Qué relación tenía Martín Miguel de Güemes, sobre todo con los gauchos, ¿no? Con la gente del lugar. ¿Cuál era su relación? Bueno, esto es lo maravilloso, porque cuando no hay una cantidad de efectivos grande, y que de hecho sostener una guerra tiene un costo altísimo en cualquier época de la historia y en cualquier lugar del mundo del que hablemos. Sí, Una guerra siempre tiene un costo grande. ¿Por qué? Porque hay que financiar un armamento, porque hay que trasladar tropas, porque hay que pagarle a la tropa, porque a la tropa hay que vestirla y alimentarla. claro. Entonces se recurre a la buena voluntad. Esto es una cuestión de generar un buen ánimo con las personas, hoy diríamos generar empatía, Mm. y para obtener estos concursos de gente que tenga ganas de apoyar, de estos pequeños agricultores, de estos pequeños propietarios que son los gauchos. Claro. El gaucho es un pequeño propietario que tiene su parcela de tierra, que la siembra, tiene su hacienda pequeña, con eso sostiene a su familia, y bueno, estos gauchos lo van a apoyar, no solo por razones patrióticas,
sino porque ven en Güemes una persona que tiene el suficiente ascendiente moral como para conducirlos. Aparte, el gaucho tampoco se beneficia de las incursiones realistas. ¿Por qué? El realista viene y no solamente quiere ocupar el territorio y el gobierno, sino que también se hace de las haciendas, de las cosechas de estos pequeños propietarios. Así que es fundamental para estos pequeños propietarios que se van a transformar en gauchos, en colaborar con Martín Güemes a los fines de defender hasta incluso su propiedad. Claro. Hay que ver que cuando el ejército realista pasa, se va llevando caballos, se va llevando vacas, se va llevando terneros, lo que encuentra a su paso y lo que hay para comer. Carga con todo y sigue. Entonces estos propietarios se quedan literalmente sin su producción, sin poder vender, incluso sin poderse alimentar. Claro. Y lo propio le va a pasar a Güemes. Güemes necesita surtir sus ejércitos y va a necesitar del concurso de todos. Hay ciertas luchas que se deben librar con la totalidad de la población, no solamente con un solo sector. Hay documentos tristísimos. Yo recuerdo un documento de Rondó donde le pide a Güemes que le mande alguna hacienda para alimentar a la tropa. Sí. El documento es triste, dice, son las 12 del día y no hay que darle de comer a la tropa. Ayer tampoco han comido, es Claro. decir, no han almorzado. Entonces la situación era crítica. De ahí la necesidad de obtener el concurso de los gauchos, y los gauchos lo van a apoyar. Una por una cuestión patriótica. Defensa de lo propio sí se entiende, pero también porque Güemes ha sabido captar el afecto de la totalidad de la población. Si bien es cierto, Güemes viene de una casa ilustre, de una familia rica, tú lo has dicho al comienzo, en la presentación, Güemes, Montero, Goyechea y de la Corte, es decir, una familia, la madre de Güemes particularmente es de una familia muy acaudalada, es de una familia jujeña y con muchísimas propiedades, incluso con propiedades en Salta. Consideremos que Jujuy y Salta hasta 1834 formó una sola jurisdicción. Claro. Entonces era toda una sola cosa. Recién en 1834 se van a emancipar los jujeños y van a tener provincia propia. La madre de Güemes tiene propiedades no solo en Jujuy, sino la familia también es propietaria de una extensa región que acá se llama Campo Santo y además tierras en Orán. Es decir, muchas propiedades nosotros no le llamamos estancia acá en Salta, nosotros hablamos de fincas. Ese es el término que usamos. Ajá. En el sur hablaríamos de estancias. Claro. Son tierras enormes, son estancias grandes, de hecho son tierras de labor, son tierras productivas, y esto hace que Martín Güemes, habiendo transitado estas casas, estas propiedades en el interior que tiene su madre, ha adquirido esta costumbre de relacionarse con la gente del campo, de poderse relacionar con todos los estratos sociales, con los negros, con los indios, es decir, Güemes no es un personaje que va a ser aceptado solamente por la alta clase social, por un patriciado salteño, sino que también tiene el respeto y el afecto de la gente del interior, incluido indios, porque los indios también le han servido de soporte a Martín Güemes para esa guerra que aquí se dijo también en tu introducción, esta guerra que llamamos guerra gaucha, porque así lo ha impuesto la poesía de Leopoldo Lugones. Pero también podemos hablar que esta guerra que los españoles llaman a la brusca, es decir, el ataque por sorpresa, no me gusta utilizar el término guerra de guerrillas porque Güemes no fue un guerrillero, no fue un hombre de violencia, no fue un hombre de espíritu opositor, o no ha sido un hombre de espíritu revanchista. Ha luchado solamente por la patria, así que podemos hablar con los términos españoles de guerra a la brusca o guerra gaucha, porque en ese concurso están los gauchos. Claro. Entonces, pero en esa guerra también está el indio, algunas parcialidades le cooperan,
¿Y cómo le coopera el indio? El indio le coopera haciendo la observación de cómo va circulando la tropa realista por el territorio salto jujeño e informando a Güemes de estos movimientos. Entonces, algunas parcialidades le han cooperado porque entienden que es mejor entenderse con Güemes que tener a la tropa realista dentro del territorio. Entonces, Güemes es seguido por todos. Hay todo un amplio espectro social que lo sigue. Y esto es lo que hace al líder, ese carisma, como se dice hoy en día, pero sobre todo esa prestancia moral que tiene como para conducir gente, porque él es uno más del pueblo. No es el señorito fino y millonario que tiene una vida regalada, no. No es el que manda al otro, sino el que se pone al servicio de la población saltojujeña. Claro, esta buena relación no solamente, como decías recién, Irene, fue con los gauchos, sino con todo el ámbito de habitantes, podríamos decir en general, ¿no? Claro, porque el gobernante no gobierna solo para un estrato social. El buen gobernante piensa en función de la totalidad de la población. Y esa población de ese tiempo, que no era mucha, no más de 15.000 almas en la gobernación, Claro. pero sin embargo esa población se compone, sí, de una cantidad de españoles que han hecho buenos negocios, de hecho que Salta tuvo un maravilloso giro comercial en el siglo XVIII y a comienzos del siglo XIX. Esta región fue rica, de hecho teníamos una enorme cantidad de comercio ligado al Alto Perú y ligado a Claro. Lima. De hecho, que hemos tenido algunos españoles establecidos aquí haciendo muy buenos negocios, sobre todo los negocios con el mercado de mulas. Pero también tenemos una población criolla interesante y también tenemos unos sectores más bajos ligados a la agricultura, a pequeñas artesanías. Tenemos también indios, también tenemos una población esclava y negra, que por supuesto adquiere también el poblador negro otra dimensión que no la tiene, por ejemplo, en Brasil o que no la tiene en América Central o en el sur de Estados Unidos. Acá el negro se destina mayoritariamente a tareas, digamos, de carácter doméstico. Ujú. Así lo vemos, por ejemplo, en los protocolos de escribanos, donde mucha gente llegando a sus últimos días decide señalarle alguna herencia a su esclavo, o muchas veces, en una gran cantidad de oportunidades, en el testamento directamente le concede la carta de libertad, de lo cual se Claro. deduce que la relación del esclavo con su propietario no ha pasado por una situación de violencia ni de maldad, sino que reconoce sus servicios, liberándolo en sus últimos días. Así que tenemos una población heterogénea, pero toda esa población heterogénea está encolumnada en torno de los ideales güemesianos, que es emancipar y colaborar al plan sanmartiniano. Decíamos, durante 6 años fue gobernador, ¿no? ¿Cuál fue su relación con las leyes que tuvo Martín Miguel de Güemes? Bueno, esto es lo interesante, porque cuando se produce lo que llamamos mal la Revolución de Mayo de 1810, y digo que llamamos mal porque una revolución es un cambio en todas las estructuras de un país, de un territorio, no solo lo político, sino lo social, lo económico, hasta incluso lo jurídico, lo cultural incluido. En mayo significa un cambio de autoridades. Las leyes siguieron siendo las mismas y de hecho la Junta Provisional Gubernativa, a nombre del señor don Fernando VII, no hubiera tenido oportunidad de cambiar un régimen legal que lleva tiempo y que requiere, para hacer un cambio total de leyes, que el país fuera definitivamente independiente. Claro.
De hecho, que el cambio legal se va a empezar a producir recién en 1853, cuando haya constitución Claro. definitiva, constitución a la cual se deben subordinar las leyes. Durante mucho tiempo seguimos utilizando la ley española, Ujú. pero dentro de todo, entre 1810 y 1819, en que se sanciona la primera constitución, aunque no se la acepta, es una constitución fallida. Sin embargo, hay que hacer intentos para gobernar un territorio que tiene una realidad jurídica nueva, y esto nos conduce necesariamente a elaborar instrumentos como el Estatuto Provisorio, el Estatuto de 1811, 1817. Hay intentos de organizar, más allá también de la labor que lleva a cabo la Soberana Asamblea del año 13, y luego de dar pequeñas soluciones a partir del Congreso Constituyente, del Congreso que va a sancionar la Declaración de la Independencia. Ujú. Y de todos modos, sancionada la independencia en adelante, también hay intentos de establecer leyes, de ordenar este nuevo territorio. Más allá que no se puede hacer una legislación nueva hasta tanto no haya una constitución definitiva. De todos modos, la ley existente es respetada por Martín Güemes. Ajá. Y si hay alguien que escribe continuamente a las autoridades tanto de Buenos Aires como luego cuando se constituya el Congreso, va a apurar la convocatoria del Congreso. Uno de los personajes que apura el hecho de que se congreguen los diputados y sancionen la independencia, que piense en que el Congreso es necesario para sentirnos ya libres y una vez emancipados poder organizar no solamente lo militar, que estábamos empeñados en esto, San Martín en cruzar Chile, Belgrano con San Martín tratando de contener al realista en el norte, Ujú. pero la emancipación era necesaria para empezar a trabajar en un diseño constitucional y en sancionar las leyes. Entonces son muchas las cartas, mucha la correspondencia, donde Güemes está escribiendo a diversos personajes, no solo de Buenos Aires, sino sobre la necesidad de convocar el Congreso, que era el paso previo para poder ordenar jurídicamente, institucionalmente el nuevo país. Claro. Lamentablemente esta prisa que tiene Güemes no la va a poder ver. Incluso vamos a tardar muchas décadas hasta que tengamos constitución definitiva, emancipación definitiva, código civil definitivo. De hecho, que las leyes grandes se van a hacer mucho después de que Urquiza empiece a gobernar. Claro. Urquiza habrá sacado más de 200 leyes, pero sin independencia, sin constitución, esto se ve retrasado. Pero no obstante, Güemes está continuamente bregando para que se congreguen los diputados, para que se organice el Congreso y se dé una ley definitiva. Incluso hay un documento que a mí me parece que resume mucho de lo que es el pensamiento güemesiano. Ajá. Hay una carta donde él dice que lo que hay que buscar son leyes sabias y capitanes valerosos para defenderlas. Que a mí Ujú. me parece que es una síntesis, porque el bienestar del país, en cualquier momento de la historia que hablemos, y por eso estos hombres como Martín Güemes son importantes, porque hay ciertas palabras, hay ciertas orientaciones que no sirven solamente para ese momento histórico en el que vive, sino que son elementos, son palabras, son directrices que la podemos aplicar en cualquier momento de la historia, incluso hasta hoy Sí, en sí. día, Claro. hasta nos llega a nuestra realidad. Leyes sabias, es decir, una ley que resuelva temas de coyuntura, pero que también sienten una base para el progreso del futuro del país. En esa época no se hablaba en palabras como el progreso o mejorar la calidad de vida de la gente, porque estas son terminologías muy nuevas y muy actuales. Mm. Pero al decir leyes sabias, estamos diciendo leyes operativas
que puedan aplicarse y mejorarle la vida a la gente. Claro. En esa época se hablaba de la felicidad de los pueblos. La palabra felicidad se utiliza en muchísimos documentos y no solo por Martín Güemes, ¿no? Lo utilizan los otros dos grandes próceres que tiene este país. Felicidad, es decir, leyes que le mejoren la vida, que le procuren felicidad. Sí. Nuestros gobernantes hablan generalmente de calidad de vida, de, bueno, de altos ingresos, de una manera de vivir más, digamos, de acuerdo a los criterios de los derechos humanos. En el siglo XIX, en esas etapas, se habla de la felicidad, hay que procurar la felicidad del pueblo. La ley es una de las cosas más básicas para que el pueblo sea feliz. Si le resolvemos la felicidad al pueblo, estamos bien. Y luego, la otra parte del texto anuncia sabios y capitanes valerosos para defenderlas. Obviamente, cuando se respeta el orden legal, si es que la ley es sabia, obviamente que esto va a funcionar bien. Claro. ¿Qué quiere decir capitanes valerosos? No capitanes con sable, con espada, con escudo. Obviamente que se está refiriendo a gobernantes que puedan mantener un orden legal, a gobernantes que puedan sostener estas leyes, que se apliquen y que se respeten, no que se la violente, no que se pase por encima de ellas, que no se cumpla con lo establecido. Sería, por ejemplo, mal que, sabiendo que en el Estado hay que hacer licitaciones para conceder cualquier tipo de obra o cualquier tipo de compra que efectúe el Estado, está muy mal que se cobre coimas para quien se presenta una licitación, o que directamente no se licite, o que no se transparente los actos de gobierno. Si nosotros tomáramos en cuenta las palabras de Martín Güemes, los funcionarios deberían ser los sabios, el poder legislativo debería ser los que hagan sabias leyes, y el resto de los poderes que la puedan aplicar como corresponde. Pero la ley tiene que ser buena, tiene Claro. que ser justa. Irene, ya para ir terminando, ¿no? Este reconocimiento a la figura de Martín Miguel de Güemes ha tenido un valor impresionante en lo que es la zona norte de nuestro país. ¿Crees que poco a poco este reconocimiento va llegando a todo el país, teniendo en cuenta de que en mes de junio recordamos, tenemos en memoria a su imagen y a su figura? Bueno, lógicamente en esta tierra norteña ha sido reconocido, ha sido valorado. Ha tardado un poco más de tiempo para que el Congreso de la Nación lo reconozca como prócer nacional. Ahora, ese reconocimiento que hace el Congreso es una letra que queda escrita. El tema de que la ciudadanía argentina lo conozca, que se conozca en los últimos confines de este país, creo que va a llevar un tiempo. Eso se podrá subsanar un poco a partir de lo que las escuelas puedan enseñar, de lo que Ujú. puedan educar. Obviamente no se quiere lo que no se conoce. Y yo espero que los colegas de otras regiones del país tomen este ejemplo, porque al fin y al cabo esta tierra salto jujeña es la que ha puesto mucho más empeño en conseguir la independencia. De hecho, que sin un Güemes no hubiera sido tan fácil la independencia de este país. De hecho, Claro. que el Congreso de Tucumán tuvo que trasladarse a Buenos Aires, Córdoba hubiera sucumbido y Buenos Aires no sé si hubiera podido resistir. Entonces, creo que sí, sería bueno que la gente conozca. Esto dependerá de qué es lo que haga la escuela, que al fin y al cabo la que enseña, la que debe educar es la escuela. Otro poco podrán hacer los medios de prensa, pero obviamente que los medios de prensa tampoco están solamente para enseñar, tienen un objetivo mucho más amplio. Entonces, bueno, yo esperaría que sí, que se los siga conociendo, porque creo que hay muchos hechos de nuestro pasado y muchos personajes, además de los tres próceres nacionales, que merecen y ameritan una difusión nacional y un reconocimiento de parte de la población argentina.
Por eso desde aquí, desde Radio María, bueno, un granito de arena queremos conocer la historia y junto a vos, Irene, por eso te agradecemos. Y bueno, nos vamos a estar encontrando en otros domingos. Hoy tomamos a Martín Miguel de Güemes. En los próximos domingos vamos a tomar otros temas, ¿cierto, Irene? Sí, muchas gracias por la invitación. Por Muy favor. amable. Muchas gracias, que tengas buen domingo. Igualmente.